Parte 10. El asesino. Voy, está hecho, la campana me invita. Shakespeare, Macbeth. 58. Vale había muerto, lo cual solo podía significar una cosa. Sarah sería la siguiente. Jenny también había desaparecido. 2 días después de la bomba en el estadio, una chica nueva había ocupado su lugar. ¿Era de los suyos? No, Sarah lo habría detectado. Un mensaje debajo del plato, un intercambio de miradas tranquilizadoras. Algo, pero la chica, pálida, nerviosa, cuyo nombre Sarah no sabía ni sabría nunca, iba y venía en silencio. Lila se había recluido en su cama. Durante todo el día y toda la noche dio vueltas y vueltas. Se levantó solo para bañarse, pero rechazó las ofertas de Sarah de ayudarla. Tenía la voz apagada. Parecía que hasta para hablar tenía que hacer acopio de todas sus energías. Déjame en paz, decía. Sarah estaba sola, aislada. El sistema se estaba derrumbando. Pasaba los días con Kate, pero esta vez la sensación era diferente, definitiva. La pequeña también lo presentía, como hacían los niños. ¿Cuál era la fuente de sus poderes de percepción? Todo estaba teñido por una sensación de inutilidad. Jugaban a los juegos acostumbrados, sin importarles quién ganara. Sarah leía los cuentos habituales, pero la niña escuchaba solo vagamente. Nada ayudaba. El final de su tiempo se estaba acercando. Los días eran largos, y después demasiado cortos. De noche dormían juntas en el sofá, fundidas en una sola. El suave calor del cuerpo de la niña era un tormento. Sarah se pasaba horas despierta escuchando su respiración tranquila, absorbiendo su aroma. ¿Qué estará soñando?, se preguntaba. ¿Estás soñando con el adiós, como yo? ¿Volveremos a vernos algún día? ¿Existe un lugar así? Abrazaba a Kate y recordaba las palabras de Nina. La sacaremos. De lo contrario, no tiene la menor oportunidad. Hija mía, pensó Sarah, haré cuanto sea por salvarte. Iré cuando me lo pidan. Es lo único que poseo. La tercera mañana, Sarah sacó a Kate a pasear. El frío era intenso, pero lo agradeció. Empujó un rato a la niña en el columpio y después jugó con ella en el balancín. Kate no había dirigido la palabra a Lila desde que Gilde le había pegado. El cordón que las había conectado, fuera cual fuera, se había cortado. Cuando el frío arreció, volvieron dentro. Justo cuando estaban llegando a la puerta, Kate se detuvo. Alguien me ha dado esto, dijo, y se lo enseñó a Sarah. En su mano había un huevo de plástico rosa. ¿Quién? No lo sé. Ella estaba allí. Siguió el gesto de la niña hasta el patio. No había nadie. Kate se encogió de hombros. Estaba allí hace un momento. Durante unos minutos, un máximo de 5, Sarah había dejado que Kate paseara sola. Me dijo que te lo diera, añadió Kate, y le entregó el huevo. La mujer tenía que ser Nina, por supuesto. Sarah escondió el huevo en el bolsillo del hábito. Sentía el cuerpo entumecido. Cuando Jenny desapareció, se había permitido la tenue esperanza de que le quitarían aquel peso de encima. Qué estúpida había sido. Lo mantendremos en secreto. ¿Te parece bien? Ella dijo lo mismo. Su rostro se iluminó. Es un mensaje secreto. Sarah forzó una sonrisa. Eso es exactamente. No abrió el huevo enseguida. Tenía miedo de hacerlo. Cuando volvieron al sombrío apartamento, encontraron a Lila encendiendo candelabros con una cerilla larga. Su rostro estaba vacío de color, el pelo frágil y desaliñado. Les dijo que se acercaran al sofá y extendió un libro. ¿Quieres leerme un rato? Mujercitas. Sarah abrió la cubierta y una nubecilla de polvo se elevó de sus páginas amarillentas. Hace siglos que no lo oigo, suspiró Lila. Sarah se vio obligada a leer unas cuantas horas. Una parte de su mente registraba la historia como interesante, pero el resto era niebla. El lenguaje era difícil y se perdía con frecuencia. La atención de Kate decayó. Al final, se quedó dormida. Parecía imposible que Lila fuera a obligar a Sarah a leer el libro entero. He de ir al baño, dijo Sarah por fin. Vuelvo enseguida. Antes de que Lila pudiera decir algo, se encaminó a toda prisa al lavabo y cerró la puerta. Se subió el hábito y se sentó en el retrete, y luego recuperó el huevo del bolsillo. Su corazón latía desbocado, una pizca de vacilación. Después, lo abrió y desenvolvió el papel. El paquete está en el cobertizo del jardín que hay en el borde del patio. Mira debajo de las tablas a la izquierda de la puerta. El objetivo es la reunión del personal directivo en la sala de conferencias. Mañana a las 1:30 horas. Toma el ascensor central hasta la 4ª planta, y después, el primer pasillo a la derecha. La última puerta a la izquierda es la sala de conferencias. Dile al guardia que Gilde te envió. Sergio vive. Había devuelto el papel al huevo cuando alguien llamó a la puerta de manera perentoria. Danny, te necesito. Un momento. El pomo se agitó. ¿La había cerrado con llave? Tengo la llave. Danny, abre la puerta, por favor. Sarah se levantó del retrete y el huevo saltó por el suelo. Mierda. La llave estaba girando en la cerradura. Tuvo el tiempo justo de esconder el huevo en el cajón inferior del tocador, antes de volverse y ver a Lila parada en la puerta abierta.
Ya está. Dibujó una sonrisa en la cara. ¿Qué necesitas, Lila? El rostro de la mujer palideció de confusión. No lo sé. Pensaba que te habías ido a algún sitio. Me asustaste. Bien, sí. Fui al cuarto de baño. No he oído que tiraras de la cadena. Oh, lo siento. Sara se volvió y tiró de la cadena. Ha sido muy grosero por mi parte. Por un momento, Lila no dijo nada. Parecía desconectada por completo de la realidad. ¿Podrías hacer algo por mí? Un favor. Sara asintió. Me apetece un poco de chocolate. Chocolate. ¿Qué era? ¿Chocolate? ¿Dónde puedo conseguirlo? Lila la miró con incredulidad. ¿En la cocina? Por supuesto. Claro, supongo que era evidente. Tal vez alguien de la cocina sabría de qué estaba hablando Lila. Voy ahora mismo. El rostro de Lila se relajó. Cualquier cosa servirá. Hasta una taza de cacao. Tenía los ojos desenfocados. Exhaló un leve suspiro. Siempre me gusta tomar una taza de cacao las tardes de invierno. Sara salió del apartamento. ¿Qué habría visto Lila? ¿Por qué no había pensado Sara en tirar la nota por el retrete? ¿Había cerrado el cajón? Repasó la escena en su mente. Sí, lo había cerrado. No existían motivos para que Lila lo inspeccionara, aunque por si acaso, Sara tendría que recuperarlo antes de que regresara la criada. La cocina se hallaba al otro lado del edificio. Tendría que cruzar el atrio, que estaba lleno de cols. Todavía espoleada por la adrenalina, Sara clavó la vista en el suelo y caminó por el pasillo. Cuando entró en el vestíbulo oyó un alboroto. Una asistente estaba siendo escoltada por dos guardias, sus lastimeros gritos amplificados por la acústica expansiva de la sala. No, por favor, os lo suplico, no me llevéis al sótano. La mujer era Karen Molyneux. Sara, ayúdame. Sara se detuvo en seco. ¿Cómo podía Karen ver su cara? Y después se dio cuenta de que había cometido un error fatal, lo único que jamás debía olvidar. Había olvidado bajarse el velo. Sara, por favor, alto. La orden había llegado de un tercer hombre. Cuando avanzó, Sara le reconoció al instante. La tripa redonda, las gafas empañadas apoyadas en el extremo de la nariz, las cejas como alas. El tercer hombre era el Dr. Berlin. Tú. Examinó su cara con atención. ¿Cómo te llamas? Tenía la boca seca. Danny, señor. Ella te ha llamado Sara. Estoy segura de que se ha confundido. Sus ojos se desviaron hacia la salida en un acto reflejo. Soy Danny. Sara, ¿por qué me haces esto? Karen se estaba revolviendo como un pez en una red. Diles que no soy una insurgente. La mirada de Berlin se endureció. Las comisuras de su boca se alzaron en una sonrisa. Ah, ya me acuerdo de ti. La guapa. Nunca olvido una cara, y mucho menos si es como la tuya. Sara corrió hacia la puerta. 3 zancadas y la atravesó. Bajó los escalones, salió al sol y el viento, y oyó gritos a su espalda. Detenedla. Detened a esa mujer. ¿A dónde podía huir? A ningún sitio. Los cols estaban corriendo hacia ella desde todas las direcciones. Se cerraban a su alrededor como un lazo que estuvieran tensando. La mano de Sara fue al bolsillo y encontró el pequeño envoltorio de papel de aluminio. El fin había llegado. Se detuvo en seco. Era inútil continuar corriendo. Le quedaban 1 o 2 segundos. El paquete se abrió y reveló su contenido mortífero. Cogió el papel secante entre el índice y el pulgar y se lo llevó a la boca. Adiós, hija mía, te quiero mucho, adiós. Pero no pudo ser. Cuando acercó el papel secante a los labios, alguien se abalanzó contra ella por detrás y la hizo caer. El suelo descendió bruscamente y volvió a elevarse, poco a poco, y después con rapidez, y al fin su cráneo chocó contra el pavimento y todo fue negrura. 59. Los tres estaban tumbados boca abajo, con el estómago apretado contra la pendiente ascendente de la alcantarilla, mientras Greer examinaba la escena con los prismáticos. El sol del atardecer estaba encendiendo hogueras en las nubes. ¿Estás segura de que este es el lugar?, dijo Amy. Alicia asintió. Llevaban casi 3 horas allí. Su atención estaba concentrada en una tubería de drenaje de boca ancha que sobresalía de la base de una ladera baja. La nieve que rodeaba la abertura estaba cruzada por rodaduras de neumáticos. Los minutos transcurrían. Alicia había empezado a dudar de sí misma cuando Greer levantó la mano. Ya vienen. Una figura había emergido de la tubería, vestida con una chaqueta oscura. Hombre o mujer, Alicia no lo pudo distinguir. Un pañuelo cubría la parte inferior de su cara. Llevaba una gorra calada hasta los ojos. La figura se detuvo y miró hacia el sur con la mano sobre la frente. Parece que el tipo está esperando a alguien, comentó Greer. ¿Cómo sabes que es un hombre?, preguntó Alicia. No lo sé. Greer pasó los prismáticos a Amy, quien se apartó un mechón de pelo y aplicó los ojos a las lentes. Era un espectáculo asombroso, pensó Alicia. En todos los aspectos, hasta en el menor de los gestos, Amy era al mismo tiempo la chica que siempre había sido y alguien nuevo por completo. Mientras Greer contaba la historia, Amy se había internado en el vientre del barco, el Chevron Mariner, y una cosa había conducido a la otra. Ni siquiera Amy podía aportar una explicación. Lo más raro de todo, para Alicia, era el hecho de que no parecía nada raro. Yo tampoco puedo decirlo, pero la persona con la que se ha citado va retrasada. Amy bajó los prismáticos. Debajo de su abrigo de lana de
demasiado grande, aún llevaba la túnica informe de la orden. Llevaba las piernas cubiertas con gruesos leotardos de malla, los pies calzados con botas de lazo de piel arrugada. Si hemos de localizar a Sergio, creo que no gozaremos de una mejor oportunidad. Alicia asintió. ¿Está de acuerdo, comandante? Ninguna objeción. Lo único que podía ocultar su avance era una línea de matorrales en el lado este de la tubería y un bosquecillo de árboles desnudos que había encima, en la ladera. Amy y Alicia dejaron a Greer de vigilante y avanzaron acuclilladas a lo largo de la alcantarilla en direcciones opuestas. Amy iría por la derecha, al nivel del suelo. Alicia descendería desde arriba. Una vez hubieran tomado posiciones, Greer silbaría, distraería al hombre y ellas actuarían. Todo se desarrolló de acuerdo con el plan. Alicia se arrastró sobre el estómago hasta la parte superior de la tubería. La coronilla de la cabeza encapuchada del hombre estaba justo debajo de ella. Desde aquel ángulo no podía ver a Amy, pero Greer sí. Esperaría la señal y después. ¿A dónde había ido el hombre? Alicia se puso de rodillas y giró a tiempo de recibir todo su peso lanzado contra el de ella. Pero no era un hombre, sino una mujer. En su abrazo aéreo cayeron por el borde, y la mujer aterrizó sobre ella cuando Alicia cayó de espaldas en la nieve. ¿Quién demonios eres tú? La mujer había inmovilizado los brazos de Alicia con las rodillas y apretaba un cuchillo contra su garganta, con la hoja a escasos milímetros de su piel. Alicia no albergaba la menor duda de que lo iba a utilizar. Tranquila, soy una amiga. Contesta a la pregunta. Amy, échame una mano. Amy había llegado por detrás con el mayor sigilo. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, Amy la agarró por el cuello de la camisa y la arrojó a un lado. Cuando la mujer se puso en pie de un salto y se abalanzó hacia ella con el cuchillo, Amy lo apartó de un manotazo, se puso detrás de ella y la sujetó con una media llave, mientras pasaba el otro brazo alrededor de su cintura. El único pensamiento de Alicia fue: caramba, basta, dijo Amy. Queremos hablar, eso es todo. La mujer habló con los dientes apretados. Vete al infierno. ¿No crees que podría romperte el cuello si quisiera? Haz lo que te plazca. Dile a Gilde que le den por el culo. Amy miró a Alicia, quien había recogido el cuchillo de la mujer y se estaba sacudiendo la nieve de los pantalones. Greer estaba corriendo hacia ellas. ¿Significa ese nombre algo para ti?, preguntó Amy. Alicia negó con la cabeza. ¿Quién es Gilde?, preguntó a la mujer. ¿Qué quieres decir con quién es Gilde? ¿Cómo te llamas?, preguntó Amy. Estaría bien que me lo dijeras. Un momento de vacilación. Nina, de acuerdo, soy Nina. Ahora voy a soltarte, Nina, dijo Amy. Prométeme que escucharás lo que vamos a decirte. Es lo único que te pido. Que te den. Amy la sujetó más fuerte para dejar las cosas bien claras. Promételo. Más forcejeos. Después, la mujer cedió. Vale, vale. Lo prometo. Amy la liberó. La mujer avanzó tambaleante y giró en redondo. Un rostro joven, no mayor de 20 años, pero los ojos contaban una historia diferente. Duros, casi feroces. ¿Quiénes sois? Bonito truco, dijo Alicia a Amy. Hizo girar el cuchillo alrededor de su dedo índice y se lo pasó. ¿Dónde lo has aprendido? ¿Dónde crees? Observándote. Señaló con los ojos a Greer. Su larga barba estaba sembrada de nieve, como el hocico de un perro. Lucius, ¿puedo pedirte otra vez que vigiles? Avísanos cuando se acerque el vehículo. Eso es todo, solo os informo. Sería estupendo que los retrasaras un poco, hasta que hayamos terminado de hablar. Greer subió corriendo la colina. Amy habló de nuevo a la mujer, al tiempo que efectuaba un leve pero significativo gesto con el cuchillo. Siéntate. Nina le lanzó una mirada desafiante. ¿Por qué debería hacerlo? Porque estarás más cómoda. Vamos a tardar un poco. Amy deslizó el cuchillo en el cinto. He terminado con esto, siempre que te portes bien. No somos quienes crees que somos. Siéntate de una vez. Nina se sentó en la nieve a regañadientes. No voy a contaros nada. Lo dudo mucho, replicó Amy. Creo que vas a decirme todo cuanto necesito saber una vez te explique qué está a punto de pasar aquí. Quiero jugar con Dani. Eva, corazón. La carita de la niña estaba congestionada de ira. Levantó una taza de cuero del suelo y la arrojó contra Lila, fallando por poco. Vete a la cama, chilló Lila. Vete a la cama ahora mismo. La niña no cedió. Su rostro brillaba de odio. No puedes obligarme. Soy tu madre. Obedece. Quiero a Dani. Había llenado una mano con judías secas. Antes de que Lila pudiera reaccionar, la pequeña echó la mano hacia atrás y las arrojó con sorprendente fuerza, alimentada por el odio, contra la cara de Lila. Más judías cayeron al suelo detrás de ella, una lluvia repiqueteante. Se puso en pie de un brinco y empezó a destrozar el apartamento. Tiró libros de las estanterías, arrojó cosas de las mesas, lanzó almohadas al aire. Para ahora mismo. La niña alzó un jarro de cerámica grande. Eva, no. La niña lo levantó sobre la cabeza y lo arrojó al suelo como alguien que cerrara el maletero de un coche.
noche. No fue tanto un crujido como una detonación. El jarrón estalló en 1.000.000 de fragmentos. Te odio. Algo estaba pasando, algo definitivo. Lila lo sabía, del mismo modo que presentía en las capas más profundas de su cerebro que todo esto ya había sucedido antes, pero no elaboró la idea. El canto duro de algo la golpeó en la cabeza. La niña estaba arrojando libros. Vete, chilló. Te odio, te odio, te odio. Pero mientras Lila veía formarse en su boca aquellas palabras terribles, daban la impresión de proceder de otra parte. Venían de dentro de su cabeza. Se precipitó hacia adelante, agarró a la niña por la cintura y la levantó en vilo. La niña pataleó y chilló, se revolvió en las manos de Lila. Todo cuanto deseaba Lila era que calmar a la niña, controlar la situación, silenciar los chillidos que estaban desgarrando su cerebro. Por cada gramo de fuerza que Lila aplicaba, la niña respondía del mismo modo, gritando a pleno pulmón, de modo que la escena adquirió dimensiones grotescas, una especie de locura, hasta que Lila perdió pie. Sus centros de gravedad combinados se inclinaron hacia atrás, y ambas se desplomaron sobre el tocador. Eva, la niña se estaba alejando de ella a gatas. Se detuvo contra la base del sofá y la miró furiosa. ¿Por qué no estaba llorando? ¿Estaría herida? ¿Qué había hecho Lila? Lila se acercó a ella a 4 patas. Eva, lo siento, no era mi intención. Espero que te mueras. No digas eso. Por favor, te suplico que no digas eso. Y con estas palabras las lágrimas asomaron por fin a los ojos de la pequeña, aunque no eran lágrimas de dolor, ni de humillación, ni siquiera de miedo. Siempre te despreciaré. Tú no eres mi madre y nunca lo fuiste, y lo sabes tan bien como yo. Por favor, Eva, yo te quiero. ¿No sabes cuánto te quiero? No digas eso. Quiero a Dani. Sus pequeños pulmones proyectaban una cantidad de sonido asombrosa. Te odio, te odio, te odio. Lila se tapó los oídos con las manos, pero nada ahogaba los gritos de la niña. Basta, por favor. Espero que te mueras, espero que te mueras, espero que te mueras. Lila entró corriendo en el cuarto de baño y cerró la puerta de golpe, pero no logró nada. Daba la impresión de que los gritos llegaban de todas partes, un estruendo destructor. Cayó de rodillas y lloró sobre sus manos. ¿Qué le estaba pasando? Mi Eva, mi Eva. ¿Qué he hecho para que me odies de esta manera? Su cuerpo se estremecía de dolor. Sus pensamientos giraban, dando tumbos, se partían en 1000 pedazos. 1.000.000 de fragmentos rotos de Lilac esparcidos en el suelo, porque la niña no era Eva. Por más que Lila lo deseara, no era Eva. Eva había desaparecido para siempre, un fantasma del pasado. La certeza brotó de sus poros como ácido y quemó las mentiras. Vuelve, pensó Lila, vuelve, pero nunca podría volver, ya no. Oh, Dios, las cosas terribles que había hecho, los actos terribles, espantosos, imperdonables. Lloró y se estremeció. Lloró, como siempre decía su padre, mientras pintaba sus barquitos a mares. Era una abominación, era una mancha de maldad sobre la tierra. Todo se le reveló, todo era de una pieza. El tiempo se detuvo y reanudó de nuevo su movimiento mientras se armaba de nuevo en su interior, y contó su historia de vergüenza. Espero que te mueras. Espero que te mueras, espero que te mueras, espero que te mueras, espero que te mueras. También estaba sucediendo algo más. Lila se descubrió sentada en el borde de la bañera. Había entrado en un estado que anulaba su voluntad. No elegía nada, todo la estaba eligiendo a ella. Abrió el grifo, hundió la cabeza en la corriente y vio que el agua fluía entre sus dedos. De modo que así era, pensó, la solución oscura. Era como si siempre lo hubiera sabido, como si, en los recovecos más profundos de su mente, hubiera estado realizando este acto final una y otra vez, durante un centenar de años. Por supuesto, la bañera sería el medio. Se había sumergido durante horas en su tibieza. Décadas enteras habían transcurrido en su confortable inmersión, en su deliciosa anulación del mundo, pero siempre le había susurrado, aquí estoy. Lila, permíteme ser tu medio de liberación. El vapor remolineó hacia el techo, enturbiando la habitación con su aliento húmedo. Una calma perfecta se apoderó de ella. Encendió las velas una a una. Era médico, sabía lo que estaba haciendo. Soy médico. Se desnudó y examinó su cuerpo desnudo en el espejo. Su belleza, porque era hermoso, la embriagó de recuerdos, de la juventud, de la niñez, cuando salía del baño. Eres mi princesa, bromeaba su padre, mientras frotaba su pelo para secarlo y la envolvía en el suave calor de una toalla recién lavada. Eres la más hermosa del país. Los recuerdos fluían a través del agua. Era una niña, y después, una adolescente, con su vestido de tafetán azul adornado con un grueso ramillete sujeto al hombro, y cada imagen se fundía con la siguiente hasta que al final contemplaba a una mujer, henchida de energía juvenil madura, parada ante el espejo con el vestido de novia de su madre, el corpiño de delicado encaje, la cortina descendente de seda blanca reluciente. Toda la promesa de su vida parecía capturada en esa imagen. Hoy es el día en que me casaré con Brad. Se llevó la mano al vientre. El vestido de novia había desaparecido, sustituido por un vaporoso camisón. El sol de la mañana entraba a chorros a través de las ventanas. Se volvió y, de perfil, posó la mano sobre la voluptuosa forma de su vientre. Eva, esa serás, esa es la que eres ya. Te llamaré Eva. El vapor se estaba elevando, la bañera casi llena. Brad, Eva, ya voy.
voy. He estado ausente demasiado. Ahora voy con vosotros. 3 líneas azules vibraban en la base de cada muñeca: la vena cefálica, que ascendía alrededor del borde radial del antebrazo; la basílica, que comenzaba en la red venosa dorsal antes de ascender por la superficie posterior del lado ulnar para reunirse con la vena mediana cubital; la cefálica accesoria, que se elevaba desde el plexo de venas tributarias para unirse con la cefálica en la parte posterior del codo. Necesitaba algo afilado. ¿Dónde estaban las tijeras? Las que Dani, y todas las anteriores, empleaban para cortarle el pelo. Buscó en un cajón del tocador, y después en el siguiente, y cuando llegó al del final, allí estaban, brillantes y afiladas. ¿Pero qué era aquello? Era un huevo de Pascua de plástico, como los que había buscado en la hierba cuando era pequeña. El ritual le había encantado: correr como una loca por el campo, la cestita colgando de su mano, el rocío en sus pies y la lenta acumulación de tesoros. Su mente imaginando el gran conejo blanco cuya visita nocturna había dejado ese premio. Lila acunó el huevo en su mano, palpó y oyó un levísimo tintineo dentro. Podría ser. Era posible. Pero ¿qué otra cosa podía ser? Solo había una respuesta. Lila Kao moriría con el sabor del chocolate en la lengua. 60. Traición. Traición. ¿Cómo había conseguido la insurgencia acercarse tanto? Alguien se lo podía decir. Por favor. Primero la pelirroja, después Vale, y ahora también la asistenta de Lila, aquel ratón tembloroso, aquella nulidad que bajaba la vista al suelo cuando alguien entraba en la habitación. ¿Hasta qué niveles de la cúpula se había infiltrado la conspiración? Ante la inmensa irritación de Gilde, la pelirroja continuaba huida. Había matado a 11 personas durante su fuga. ¿Cómo era eso posible? Jamás habían averiguado su nombre. Llamadme como queráis, había dicho, pero no me llaméis de buena mañana. Chistes de una mujer a la que habían dado palizas sin cesar durante días. En cuanto a cabrón, Gilde se vio obligado a reconocer su error. Dar rienda suelta a un hombre como aquel había sido un pasaporte al desastre. Gilde supervisó en persona el interrogatorio de la asistenta. Con independencia de lo que concediera a la pelirroja tanta energía, aquella estaba hecha de un material más blando. 3 inmersiones en la bañera bastaron para soltarle la lengua. La bomba en el cobertizo. La criada, Jenny, a quien nadie había visto desde hacía días. Un escondite cuyo emplazamiento ignoraba porque la habían dejado sin conocimiento, lo cual era lógico. Eso habría hecho Gilde. Una mujer llamada Nina, aunque la única Nina de los archivos había muerto 4 años antes, y un hombre llamado Eustace, de quien no constaba ningún historial. Todo muy interesante, pero sin el menor valor práctico. ¿Quiere que insistamos?, preguntó el guardia. Podríamos proseguir. Gilde miró a la mujer, sujeta todavía a la tabla, el pelo empapado de agua helada que aún emitía los últimos jadeos estremecidos. Sarah Fisher, número 94801, residente del alojamiento 216, obrera en la planta de biodiesel número 3. Berlin la recordaba del cargamento que habían traído de Roswell. Bien, uno de aquellos infernales tejanos. Ahora que habían llegado los 11 virales, tendrían que pensar algo serio sobre la situación en Texas. La mujer no parecía de ese tipo. Tuvo que recordarse que había intentado matarle. No obstante, por supuesto, no existía un tipo definido. Eso era lo que los últimos violentos meses le habían enseñado. La insurgencia era todo el mundo y nadie. Da igual, dijo al guardia. Encadenadla. Creo que a Gray le gustará lo que ésta puede ofrecerle. Siempre le gustan las jovencitas. Subió la escalera desde el sótano a su despacho, se caló las gafas y abrió las cortinas. El sol acababa de hundirse bajo el horizonte y había teñido las nubes con franjas de brillantes colores. La vista era bonita, más o menos. Gilde suponía que era la clase de cosas que le habían gustado un siglo antes. Pero una persona solo podía mirar un número determinado de anocheceres durante su vida y formarse una opinión. El problema de vivir eternamente, etcétera, etcétera, etcétera. Echaba de menos a Wilkes. El hombre no había sido siempre la mejor compañía. Se había mostrado demasiado ansioso por complacer, pero al menos se podía hablar con él. Gilde había confiado en él. A lo largo de los años se lo habían confesado casi todo. Gilde le había hablado incluso de sauna, aunque había disimulado con ironía la historia. ¿Una puta? ¿No te parece increíble? ¡Qué gilipollas era! Caramba, pero se habían reído a gusto. La cuestión residía en que era el tipo de hora imprecisa, de cierto desasosiego, en que Gilde habría asomado la cabeza y llamado a su amigo al despacho con cualquier excusa. Fred, ven aquí para charlar. Su amigo. En teoría, lo eran, lo habían sido. Llegó la oscuridad. La mirada de Gilde descendió por la colina hasta el proyecto. Ahora necesitaría un nombre. Opel habría sido el tipo ideal para eso. No cabía duda, era hábil con las palabras. En su vida anterior había sido el director de una gran agencia en Chicago, una experiencia que había utilizado para pergeñar latiguillos y sintonías publicitarias que mantenían a las tropas firmes de una manera retórica, incluida la letra del himno. Patria, nuestra patria, juramos dar la vida por ti. Te ofrecemos nuestros sacrificios, sin recompensa ni honorarios. Patria, nuestra patria, una nación se alza aquí. Seguridad, esperanza, salvación, de mar en mar
rutilante. Cursi por lo demás, y a Gilde no le había entusiasmado mucho la palabra recompensa, se le antojaba algo literaria, pero todo había funcionado a las mil maravillas, y teniendo en cuenta las pautas del género, no hacía daño a los oídos. Bien, ¿cómo deberían llamarlo? Búnker era demasiado marcial. Palacio, sonaba bien, pero aquel lugar no tenía nada de palaciego. Parecía una caja de hormigón grande. ¿Algo religioso? ¿Un santuario? ¿Quién no iría de buen grado a un santuario? ¿Cuántos lugareños tendrían que ir y con qué frecuencia? Aún había que verlo. Gilde tenía que recibir instrucciones específicas de Cero al respecto, pero la impresión general era de que, al final, todo se arreglaría. Los 12, o mejor dicho, los 11, podían ser diferentes del viral común, pero eran lo que eran, máquinas de comer, básicamente. Fueran cuales fueran las directrices que llegaran de arriba. Un siglo de deglutirlo todo de un trago sería una costumbre difícil de erradicar, pero en general, su dieta consistía en una combinación de sangre humana donada y ganado. Había que mantener escrupulosamente las raciones correctas. La población humana tendría que aumentar, generación tras generación, humana y viral, trabajando juntas, lo cual, pensándolo bien, no era una mala forma de vender el producto. Era muy típico de Opel. ¿Cuál era la expresión? Renovar la imagen. Eso era lo que Gilde necesitaba. Un punto de vista nuevo, un léxico nuevo, una visión nueva, una renovación de la imagen de la experiencia vital. Tal vez había dado en el clavo con este rollo del santuario. La creación de algo similar a una religión oficial, con todo el galimatías y los adornos sacramentales, tal vez fuera el lubricante que necesitaran los engranajes de la psicología humana. El culto estatal era todo palo y cero zanahoria. Producía tan solo una árida obediencia a la autoridad, pero la esperanza era el mayor organizador social. Insufla esperanza al pueblo y podrás obligarlo a hacer lo que te dé la gana. Y no solo la esperanza media cotidiana, de comida, ropa, ausencia de dolor, buenas escuelas en los barrios residenciales o préstamos de fácil financiamiento. Lo que el pueblo necesitaba era una esperanza que trascendiera el mundo visible, el mundo del cuerpo y sus penurias, el aburrido desfile incesante de cosas. Una esperanza que no fuera solo apariencia. Y ya tenía el nombre. Qué sencillo, qué elegante. Un santuario no, un templo, el templo de la vida eterna. Y él, Horace Gelder, sería su sacerdote. Por lo tanto, no había sido un día desaprovechado. Era curioso que las cosas pudieran suceder así, pensó con una sonrisa, la primera desde hacía semanas. Que le den por el culo a Opel y a sus cancioncillas. Y ya que estaba en eso, que le den por el culo a Wilkes, ese ingrato. Gilde lo tenía todo controlado. Primero la inyección y el mareo, y Sara, tendida en una camilla de ruedas, observó desfilar el techo. Ale Op ahora estaba en otra parte. La habitación se hallaba apenas iluminada. Unas manos le estaban subiendo a una mesa, sujetaban con correa sus brazos, piernas y frente. En algún momento le habían quitado el hábito para sustituirlo por una bata de algodón. Su mente repasaba con pesadez animal estos datos, y tomaba nota de ellos sin la menor emoción. Era difícil preocuparse por algo. Ahí estaba el doctor Berlin, que le estaba examinando a través de sus diminutas gafas con sus maneras de abuelo. Sus cejas se le antojaban extraordinarias. Sostenía un forceps plateado. Había un copo de algodón mojado en un líquido marrón entre sus dientes. Se suponía que, al ser médico, le estaba haciendo algo de índole médica. Puede que lo notes un poco frío. En efecto, el doctor Berlin estaba lavando sus brazos y piernas. Al mismo tiempo, alguien estaba colocando un tubo de plástico debajo de su nariz. Catéter. Vaya, eso no era tan agradable. No era nada agradable. Un gemido brotó de su garganta. Empezaron a suceder otras cosas. Diversos pinchazos, la sensación desconocida de objetos extraños deslizándose bajo su piel, los antebrazos, la parte interior de los muslos. Se oyó un pitido y un silbido de gas y un olor peculiar bajo la nariz, extrañamente dulce. Éter etílico. Lo fabricaban en la planta de biodiesel, aunque Sara nunca había visto cómo lo hacían. Solo recordaba los depósitos con la palabra inflamable escrita con letras rojas en los lados, y los bultos ruidosos cuando los transportaban en plataformas rodantes hasta el camión que esperaba. Limítese a respirar, por favor. ¡Qué petición tan extraña! ¿Cómo podía dejar de respirar? Ya está. Ascendió al cielo sobre la nube más blanda. 61. 2 días habían transcurrido desde que habían establecido contacto con la insurgencia. Al principio, Nina no les había creído, como era natural. La historia era demasiado fantástica, demasiado compleja. Fue Alicia quien ideó por fin una forma de demostrar sus aseveraciones. Recuperó la antena direccional de su mochila, condujo a la mujer a lo alto de la colina y señaló hacia la cúpula. Green estaba contemplando el valle. A esa distancia, Alicia estaba preocupada por si no podía recibir una señal. ¿Qué harían para convencer a la mujer? Pero allí estaba, fuerte y clara, una pulsación continua. Alicia se quedó aliviada, pero también perpleja. En cualquier caso, la señal era más fuerte. Amy guardó silencio un momento y luego dijo, tendremos que darnos prisa. Ese sonido que oye significa que los 12 restantes ya han llegado. Sacó el cuchillo del cinto y se lo dio a Nina, y luego dijo a Alicia y a Greer que también se desarmaran. Nos estamos rindiendo
refiriendo a ti, dijo Amy. El resto depende de ti. Llegó el camión con 2 hombres armados. Alicia y los demás los recibieron con los brazos en alto. Les ataron las muñecas, pasaron una capucha negra sobre sus cabezas. Transcurrió un intervalo de tiempo, los 3 congelados en el suelo del vehículo. Después oyeron el sonido de una puerta de garaje al abrirse y les dijeron que esperaran. Pasaron unos minutos. Se acercaron pasos. «Sacadlos», dijo una voz de hombre. Les quitaron la capucha y vieron a media docena de hombres y mujeres plantados ante ellos con las armas apuntadas. Todos menos uno. Eustace, comandante Greer. Eustace desvió su cara rota hacia Alicia. Y también Donadio. Movió la cabeza. ¿Por qué me siento sorprendido? Se volvió hacia los demás y les indicó que bajaran las armas. Ningún problema. ¿Los conoces?, preguntó Nina. Eustace volvió a mirarlos y se fijó en Amy. Creo que a ti no te había visto nunca. De hecho, eso no es estrictamente cierto, replicó Amy. Habían llegado la víspera de que la gente de Eustace llevara a cabo su maniobra. Años de meticulosa infiltración habían llegado al momento cumbre. Primero, la decapitación de la dirección, seguida de ataques simultáneos contra un abanico de objetivos importantes, estaciones de recursos humanos, infraestructuras industriales, la central eléctrica, el centro de detención, el complejo de apartamentos en el borde del centro de la ciudad, donde vivían casi todos los ojos rojos. Tenían armas y explosivos repartidos por toda la ciudad. Sus fuerzas no eran numerosas, pero creían que una vez iniciado el ataque su número aumentaría. El gigante dormido de 70.000 lugareños se despertaría y rebelaría. Una vez sucediera eso, la insurrección se convertiría en una avalancha imparable. La ciudad sería suya, pero algo había salido mal. Su agente en la cúpula había sido descubierta. Sabían que la habían apresado con vida, pero no dónde se encontraba. Con toda probabilidad, en el sótano. Temo que debo contaros algo, dijo Eustace, y explicó quién era la agente. Sara estaba ahí. Parecía inverosímil. No, mucho más que eso. Y su hija también. La de Sara. La de Alice. En el fondo, la pequeña era de todos. Su propósito se había magnificado, pero también la complejidad de la situación. Tendrían que rescatarlas. Amy repitió la historia que había contado a Nina. No cabía duda de que los virales se hallaban en algún lugar de la ciudad, ni tampoco de su significado. Era ahí donde empezarían a reconstruir sus legiones. Eustace escuchaba su historia con escepticismo, pero después cayó en la cuenta. Gilde querrá protegerlos, dijo Amy. ¿Existe algún lugar de la ciudad que esté más fortificado de lo normal? Debería ser grande. Eustace envió a un hombre a buscar los planos del proyecto. 3 personas murieron para conseguirlos, dijo Eustace, y desenrolló el papel encima de la mesa. Nunca supimos para qué era este lugar. Montones de historias, pero ninguna que tuviera sentido. Se trata de una fortaleza. Los ojos rojos han dedicado años a su construcción. Amy examinó los planos, y sus ojos efectuaron veloces cálculos. Es aquí donde los encontraremos. No sé cómo puedes estar tan segura. Cuenta las dependencias. Eustace se inclinó sobre el papel. Con el dedo índice siguió cada pasillo hasta su destino. Después, levantó la vista. De este modo, su causa se sumó a otra. El edificio conocido como el proyecto era ahora el objetivo. Su diseño jugaba a su favor. Como la cueva de Nuevo México, los estrechos confines del proyecto podrían aumentar la fuerza explosiva de una sola bomba detonada en el corazón del edificio. ¿Pero podrían entrar? Dudoso, y aunque pudieran, sería como meterse en la guarida del león. Sus bajas serían enormes, y demasiados hombres tendrían que ser apartados de otros objetivos. De modo que no entraremos a por ellos, concluyó Amy. Los obligaremos a salir. ¿Qué estás tramando? Amy pensó un momento. Dime qué clase de hombre es Gilde. Eustace se encogió de hombros. En ningún momento se había sentido agraviado por su presencia. Era estupendo, dijo, encontrarse de nuevo entre expedicionarios. Es un monstruo, cruel, obsesivo, monomaníaco en extremo. Está absolutamente obsesionado con Sergio. ¿Qué haría si le capturara? Pasar el mejor momento de su vida, supongo. Pero Sergio no existe. Es solo un nombre. ¿Pero y si lo hiciera? Eustace se masajeó la barbilla con la mano. Bien, al hombre le gustan los espectáculos. Probablemente montaría una ejecución pública, una gran exhibición pública, lo cual significa todo el mundo. Supongo. La expresión de Eustace cambió. Ah, entiendo. ¿Dónde lo haría? El estadio es el único lugar lo bastante grande. Puede dar cabida a 70.000 personas con facilidad, lo cual dejaría al resto de la patria sin defensas. Los recursos minimizados, los blancos importantes expuestos. Eustace asintió. ¿Y si de verdad le interesa hacer una demostración de poder? Exacto. Miradas perplejas se intercambiaron alrededor de la mesa. Que alguien me ilumine, por favor, dijo Nina.
Amy se inclinó hacia adelante en la silla. Esto es lo que vamos a hacer. Tardaron 24 horas en prepararse. Nina volvió a la ciudad para ponerse en contacto con los líderes de las diversas células y comunicarles las instrucciones. El escondite de la insurgencia sería abandonado, por supuesto. Lo llenarían de trampas explosivas, barriles de nitrato de amonio y combustible diésel conectados a detonadores de sulfuro. Tan solo quedaría un agujero ceniciento. Con suerte, Gilde daría por sentado que todos sus ocupantes habían muerto, una masa suicida, el último destello de gloria de la insurgencia. Prepararon los vehículos para la partida. Alicia conduciría a Amy a la alcantarilla, y después se reunirían con el resto de los hombres de Eustace para continuar hasta la segunda línea defensiva. Todo dependía de la meteorología. Necesitaban que nevara para cubrir las rodaduras de los neumáticos. Podría ser al día siguiente. Podría ser al cabo de una semana. Podría ser nunca. Una hora antes del anochecer del tercer día, un seductor polvillo de nieve empezó a caer. Se detuvo, volvió a empezar, cobró fuerza poco a poco, como si el tiempo hubiera carraspeado y hablado. Idos ya. Se pusieron en marcha. Un convoy de 9 camiones que transportaba a 47 hombres y mujeres. Alicia se separó de la columna y desvió el vehículo hacia el norte. La nieve formaba una densa masa remolineante ante los faros del camión. A su lado, Amy, vestida con hábito de asistenta, guardaba silencio. Alicia le había advertido a que se enfrentaba. No había motivos para abundar en ello, sobre todo en ese momento. Media hora después llegaron a la alcantarilla. Ya sabes lo que te harán, dijo Alicia, sin poder contenerse. Amy asintió. Un breve silencio, y después. Todo tiene un propósito, una forma. ¿Lo crees? No sé. Amy apartó la mano de Alicia del volante y la tomó en la suya, enlazando los dedos. Somos hermanas. Hermanas de sangre. Sé lo que te está pasando, Liz. Tuvo la sensación de que las palabras de Amy caían como algo físico en su interior. Y no obstante, pues claro que lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? ¿Puedes controlarlo? Alicia tragó saliva con dificultad. Durante los 2 últimos días, el deseo se había intensificado. Estaba hundiendo su oscura mano en su interior, apoderándose de ella. Nublaba su mente. Pronto vencería su voluntad de resistencia. Se está poniendo cada vez más difícil. Cuando llegue el momento, no voy a permitirlo. La nieve estaba cayendo a su alrededor. Alicia sabía que, si no se marchaba pronto, podía quedarse atrapada. Era preciso decir una última cosa. Tuvo que hacer acopio de todo su valor para pronunciar las palabras. Cuida de Peter. No le digas lo que me ha pasado. Prométemelo. Liz, puedes contarle todo lo demás. Inventa una historia. Me da igual, pero necesito tu palabra. Siguió un profundo silencio que envolvió a las dos. Alicia había sido la única poseedora de aquella información durante demasiado tiempo. Ahora la compartía. Estudió sus sentimientos. Pérdida, alivio, la sensación de cruzar una frontera y adentrarse en un país oscuro. Estaba abandonando a Peter. En cierto modo, siempre supe que esto sucedería. Incluso antes de conocerte. Siempre hubo alguien más. Amy no contestó. Su silencio reveló a Alicia todo cuanto necesitaba saber. Deberías irte, dijo Alicia. Amy continuó callada. Su expresión era de inseguridad. Después, hay algo que no te he contado, Liz. Día gris tras día gris. El inmenso imperio interior de la meteorología del continente. ¿Nevaría? ¿Volvería a salir alguna vez el sol? ¿El viento soplaría sobre sus espaldas o les abofetearía el rostro congelado? Caminaban y caminaban, encorvados debido al peso de las mochilas. No había letreros, ni puntos de referencia. Las carreteras y las ciudades habían desaparecido, cubiertas como barcos hundidos bajo las olas de la pradera nevada. Tifty confesó que no sabía exactamente dónde se encontraban. En el centro de Iowa, al noreste de Des Moines, pero algo más concreto. No se disculpó. La situación era la que había. ¿Por qué no pudisteis decidir hacer esto en verano?, preguntó. Se habían quedado casi sin comida. Habían reducido las raciones a la mitad, pero la mitad de nada era nada. Cuando se acurrucaron en el interior de una granja en ruinas, Lore repartió las escasas porciones sobre la hoja de su cuchillo. Kiro la puso debajo de la lengua para que durara más, y la grasa endurecida se fue disolviendo poco a poco en el calor de su boca. Continuaron su camino. Después, ya avanzada la tarde del 28º día, apareció una visión. Se materializó lentamente a partir de un cielo sin color, una señal alta que se mecía al viento. Avanzaron hacia ella. Un grupo de edificios se definió. ¿Qué ciudad era aquella? Daba igual. La necesidad de refugio superaba cualquier otra preocupación. Atravesaron el anillo comercial exterior, con sus cascarones de supermercados y franquicias, los tejados lisos derrumbados bajo el peso de la nieve invernal, y se internaron en la ciudad vieja. Los restos y escombros habituales, pero en el centro llegaron a 2 manzanas de edificios de ladrillo que parecían ilesos. No creo que vayamos a encontrar comida ahí, dijo Mako. Estaban parados ante un escaparate, cuyas ventanas estaban inexplicablemente ilesas. Letras descoloridas rezaban en el cristal. Fancy ese café. Parece que cerraron hace tiempo, comentó Hallis. Forzaron la puerta y entraron. Un espacio angosto, con reservados de vinilo agrietado frente a una barra con
con taburetes. Salvo por el polvo, que cubría cada superficie como una costra, se hallaba extrañamente inalterado. De vez en cuando encontraban sitios así, un museo del pasado en que el paso de las décadas no había dejado su huella, más inquietante que las ruinas. Mako levantó una carta de una pila que descansaba sobre la barra y la abrió. ¿Qué es carne mechada? Lo de carne, lo pillo, pero mechada. Jesús, Michael, dijo Lore. Estaba temblando, con los labios azulados. No empeores la situación. Alice y Peter registraron la parte de atrás. La puerta y las ventanas posteriores estaban aseguradas con madera contrachapada. En el suelo había un martillo y clavos. No llegaremos mucho más lejos sin comida, dijo Alice en tono lúgubre. No hace falta que me lo recuerdes. Volvieron a la parte delantera de la cafetería, donde los demás estaban envolviendo con mantas en el suelo. La oscuridad estaba cayendo. Hacía un frío gélido en la sala, pero al menos estaban a salvo del viento. Voy a echar un vistazo por los alrededores, dijo Peter. Puede que me haga una idea de dónde estamos. Atravesó la calle y después caminó manzana abajo, examinando los escaparates. Probó algunas puertas, pero todas estaban cerradas con llave. Bien, podían volver por la mañana y forzar unas cuantas para ver qué había. Al final de la segunda manzana probó un pomo sin mirar. Iba ya en piloto automático y se quedó sorprendido cuando la puerta se abrió. Entró, desenfundó la pistola y sacó una cerilla de la caja que llevaba en el bolsillo del pecho de su parka. Rascó la punta y protegió la llama con la mano de la brisa que se colaba por la puerta. Bien, hijo de puta. Peter reconocía una reserva de víveres escondidos cuando veía una. Había sacos de arpillera apilados contra las paredes de la sala, por lo demás vacía. Se arrodilló y abrió el saco más cercano de un navajazo. Judías secas. En otro descubrió patatas. En un tercero, manzanas. Encendió otra cerilla y la levantó sobre el suelo. Había pisadas en el polvo por todas partes. ¿Quién había dejado aquello allí? ¿Qué significaba? La situación era extraña, pero al menos no morirían de hambre. Era mejor pensar en lo que deberían hacer a continuación con el estómago lleno. Hundió los dientes en una manzana. Carecía de sabor, dura como un pedazo de hielo. La devoró en un abrir y cerrar de ojos. Metió más en los bolsillos y exploró la sala en busca de algo que pudiera utilizar para cargar comida. Encontró en un rincón un cubo lleno de alambre de cobre. Tiró el alambre al suelo, llenó el cubo de manzanas y patatas, y volvió a la calle. Al instante se dio cuenta de que algo no era normal. La noche parecía más luminosa. La luna, pero no había luna. Un destello de alarma bailó sobre su piel y entonces oyó el sonido. Miró en dirección contraria al viento y aguzó el oído. El sonido se estaba acercando, más definido a cada segundo. Motores. Dejó caer el cubo y corrió hacia el café. Una hilera de vehículos estaba avanzando hacia él. Oyó gritos y después una serie de estampidos. Chorros de nieve se alzaban a su alrededor. Alguien le estaba disparando. Atravesó las puertas del café justo cuando una falange de fusiles abría fuego y pulverizaba las ventanas. Al suelo, gritó, al suelo, pero todo el mundo lo había hecho ya. Saltó sobre la barra, aterrizó encima de Lore, que tenía las manos alzadas sobre la cabeza. El resplandor de los focos de los vehículos inundaba la sala. Las cosas estaban astillando por la balacera. Michael, ¿dónde estás? Se oyó su voz desde debajo de una banqueta. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Era una pregunta retórica. Fueran quienes fueran, querían matarlos. Tifty, Alice, Michael otra vez. Están conmigo. Tifty se ha hecho un corte, pero está bien. Yo estoy con Lore. Una pausa en el tiroteo. Después, volvieron a abrir fuego. ¿Alguien ve algo? 3 vehículos justo delante, dijo Alice. Otros más abajo de la calle. Deberíamos rendirnos, tal vez, gritó Michael. No creo que sea la clase de gente que acepta rendiciones. Estaban machacando la sala. Peter solo contaba con su pistola. Había dejado el rifle junto a la puerta. Nunca conseguirían llegar a la parte de atrás y, en cualquier caso, las puertas y ventanas estaban aseguradas con tablones. El café era una trampa mortal. ¿Qué queréis hacer?, preguntó Alice. ¿Tifty puede moverse sin ayuda? Estoy bien. Peter, aplastado contra el suelo, volvió la cabeza hacia Lore. ¿Qué tienes tú? Ella le enseñó el cuchillo. Solo esto. Habló por encima de la barra. Salimos a la de 3. Que alguien nos tire un arma. Llegó desde la dirección de Mako y aterrizó encima de ellos. Lore la cogió y montó la corredera. Las armas de fuera habían vuelto a enmudecer. Nadie tenía prisa. Abrirnos paso a tiros no es un gran plan, dijo Lore. Me encantaría saber de uno mejor. Peter se estaba poniendo de rodillas cuando Lore le detuvo con una mano. Escucha, susurró. Oyó pasos que pisaban la nieve, seguidos de un tintineo de cristal. Se llevó un dedo a los labios. ¿Cuántos serían? 2. Un rehén, pensó de repente. Era su única posibilidad. No había forma de comunicarse con los demás. Tendría que hacerlo solo. Llamó la atención de Lore y señaló el final de la barra, el extremo más alejado de la puerta. Dijo sin palabras: haz ruido. Lore se deslizó sobre el suelo. Peter enfundó su pistola y se acuclilló. Cuando Lore ocupó su posición, la joven le miró con expresión decidida y asintió. ¡Socorro!, gimió. Peter saltó sobre la barra. Cuando el hombre más cercano se volvió
volvió, Peter desenfundó la pistola y disparó contra la forma iluminada por detrás, para luego abalanzarse sobre el segundo hombre. Los dos fueron a parar al suelo. La pistola de Peter cayó lejos de él. Un momento de frenético forcejeo. El hombre pesaba 6 kilos más, pero la sorpresa favorecía a Peter. El desconocido llevaba sujeta al muslo una semiautomática. Peter rodeó el cuello de su adversario con el antebrazo, tiró de él hacia sí, le arrancó la pistola de la funda y hundió el cañón en la curva de su mandíbula, debajo del largo pelo plateado. Diles que no disparen. Desde el suelo, Peter veía a Mako, escondido debajo de una mesa. Tenía los ojos abiertos de par en par. Peter, hablo en serio, dijo Peter al hombre y apretó más el cañón. Grita, para que todo el mundo te oiga. El hombre se había relajado en sus brazos. Peter notó que temblaba, aunque no de dolor. El hombre se había puesto a reír. Retiraos, dijo una nueva voz, de mujer. Alto el fuego todo el mundo. El segundo hombre no era un hombre. Estaba sentada en el suelo con la espalda apoyada contra uno de los reservados, el brazo derecho cruzado sobre el pecho para aferrar su hombro herido. Voladores, Peter. Alicia apartó su mano ensangrentada. Ella también estaba riendo. Lucius, ¿te creerás que el muy jodido me ha disparado? 62. En la base de la escalera, Amy acercó la antorcha al plano. El papel ardió al instante, destruido en un destello de llamas azules. Apagó la antorcha en el riachuelo de agua que corría a sus pies, subió la escalera y apartó a un lado la tapa. Estaba en el callejón situado detrás de la herboristería. Enroscó la tapa y se asomó a la esquina del edificio. La cúpula se alzaba imponente sobre el corazón de la ciudad, su superficie reluciente de luz. Se bajó el velo y se alejó a buen paso del callejón. Hombres con perros paseaban por las barricadas. Se acercó a la caseta del guardia, donde dos hombres estaban soplando en las manos, y exhibió su pase. No me parece correcto. Lo empujó hacia el segundo hombre. ¿A ti te parece correcto? El cole lanzó una veloz mirada, y después miró a Amy. Levántate el velo. Ella obedeció. ¿Pasa algo? El hombre estudió su cara un momento. Después le devolvió el pase. Olvídalo. Está bien. Amy entró y subió la escalera. Ninguno de los demás hombres le prestó atención. Los guardias de la puerta habían verificado que su presencia estaba autorizada. Ya dentro, dejó atrás al guardia del mostrador, quien apenas la miró, cruzó el vestíbulo en dirección al ascensor y subió al 6º piso. El ascensor se abrió en una galería circular que seguía el atrio del edificio. 4 pasillos se alejaban en otras tantas direcciones, como radios de una rueda. Amy rodeó la galería hasta el tercer corredor y continuó por él hasta la última puerta, donde el guardia, un hombre de cara mustia con una tonsura de pelo gris, estaba sentado en una silla metálica plegable, pasando las páginas quebradizas de una revista con 100 años de antigüedad. En la portada se veía la imagen de una mujer con bikini naranja que se estaba mesando el pelo. El director ha pedido verme, dijo Amy, al tiempo que se subía el velo. El hombre apartó los ojos de la página, miró los de Amy, y eso fue suficiente. Ella lo derribó, apoyó su espalda contra la pared y le arrebató la llave del cinturón. El hombre tenía la barbilla apoyada contra el pecho. Amy acercó los labios a su oído. Ahora voy a entrar. Quiero que cuentes hasta 60. ¿Sabrás hacerlo? El hombre tenía los ojos cerrados. Asintió apenas y emitió un murmullo de asentimiento. Bien, cuenta hasta 60, y cuando termines, arrójate por la galería. Abrió la puerta y entró. La habitación proyectaba una sensación engañosamente benévola. 2 sillones de orejas se encontraban encarados a un enorme escritorio, cuya pulida superficie despedía un leve brillo. El suelo estaba cubierto por una gruesa alfombra que apagaba todos los sonidos salvo la respiración de Amy. Una pared entera estaba forrada de libros. Otra exhibía un cuadro de grandes dimensiones, iluminado por un diminuto foco, de 3 figuras sentadas a una larga barra y un cuarto hombre con sombrero blanco, todo visto a través de la ventana en una calle mal iluminada. Amy se detuvo a leer la pequeña placa situada en la base del marco. Edward Hopper, Nittaux, 1942. A su derecha había un par de puertas de salón con ventanas de vidrio emplomado. Amy giró el pomo y entró. Gilda estaba tumbado encima de las mantas en ropa interior. Una pila de carpetas de cartón flotaba en el mar de ropa de cama a su lado. Suaves ronquidos surgían de su nariz. ¿Dónde se colocaría? Eligió el pie de la cama. Director Gilder. El hombre despertó con brusquedad y su mano voló debajo de la almohada. Se incorporó contra la cabecera, al tiempo que se alejaba de ella. Levantó la pistola con ambas manos y la amartilló. Estaba temblando tanto que Amy pensó que podría dispararle sin querer. ¿Cómo has entrado aquí? Amy intuyó su inseguridad. El hábito de una asistenta, pero una cara desconocida. El guardia fue muy amable. ¿Por qué no baja eso? Maldita sea. ¿Quién eres? Oyó voces en el pasillo, puños que golpeaban la puerta exterior. Soy Sergio, dijo. He venido a entregarme.